En este video vamos a ver la definición de curvatura para una función de variable real, ¿sí? Bueno, para esto tengamos una función de variable real que denominamos y igual a f de x, ¿sí? Vamos a fijarnos en un punto de la función, digamos un punto A. Sabemos que en cada punto de la función, en particular en este A, podemos trazar una recta tangente. ¿Qué características tiene esa recta? Una recta en general. Bueno, pues sabemos que esa recta en general tiene un ángulo, ¿sí? Tiene un ángulo respecto al eje horizontal, el cual de alguna manera nos da la dirección de esa recta tangente, ¿sí? Y una característica de la recta es que, bueno, pues sí, su ángulo respecto al eje de las X en este caso no cambia, ¿sí? Su dirección es constante. Esa es la definición de una recta, ¿no? Un conjunto de puntos cuya dirección es constante. Nosotros normalmente el parámetro que determina la recta es su pendiente, que justamente es la tangente de este ángulo que determina su dirección, ¿sí? De igual forma, entonces, podemos definir la dirección de la curva en ese punto, que va a ser igual a la dirección de su recta tangente en ese punto, ¿sí? Entonces, la dirección en este punto de esta curva, la dirección de la curva en este punto es la misma que la dirección de su recta tangente. Veamos, por ejemplo, si tenemos otro punto, ¿sí? Digamos un punto B. En ese punto B yo también puedo trazar una recta tangente y obviamente pues también ese punto E tiene un ángulo, ¿sí? Aquí le llamé también teta, pero bueno. Entonces, si nos damos cuenta, en cada punto la dirección de la curva en ese punto la vamos a definir como la dirección de su recta tangente en ese punto. Entonces podemos ver que en una curva, como cada punto tiene una tangente, pues esa tangente va a determinar la dirección, nos determina la dirección de la curva en cada punto, ¿sí? Bueno, ahora bien, sabemos que en cada punto nosotros podemos conocer la pendiente de la recta tangente en cada punto. Y eso lo sabemos de cálculo elemental, que es justamente la derivada. La derivada de esta función, f de x, evaluada en ese punto, me da la tangente del ángulo de la recta tangente en ese punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de alguna manera nosotros con la derivada conocemos cuál sería la dirección de esa recta tangente y por ende la dirección de la curva en el punto en cuestión. Bueno, observamos nosotros que si cambiamos en la trayectoria de la curva, en cada punto vamos a tener una recta tangente diferente y obviamente una dirección que corresponde a cada recta tangente diferente. Entonces, conforme avancemos en la longitud de la curva, estamos cambiando la dirección, ¿sí? Entonces yo puedo definir la curvatura como el cambio de dirección de la curva entre la longitud recorrida de un punto a otro. Eso sería más bien una curvatura media. Pero como podemos conocer la dirección en cada punto, ¿sí? Yo puedo definir la curvatura como la derivada de la dirección de la curva en ese punto respecto a su diferencial de longitud, ¿sí? Respecto a la longitud de la curva. Entonces, de esta manera yo defino la curvatura. De aquí de antemano sabemos que en una recta, al no cambiar la dirección, pues la derivada de una constante es cero, porque la dirección es constante, y entonces pues la curvatura de una recta sería cero. Bueno, ¿cómo podemos encontrar entonces nosotros la curvatura de una función en base a su definición? La curvatura que obtengamos va a ser la curvatura en cada punto, de cada punto, ¿sí? Va a ser función de cada punto. Bien, pues una es conocer justamente
el ángulo que nos da la dirección de cada recta tangente, ¿de acuerdo? Y eso, obviamente, bueno, pues necesitamos conocer el ángulo. Y el ángulo lo podemos conocer en términos de la derivada de la siguiente manera. ¿Sí? La función inversa a la tangente se la aplico a ambos y me queda que el ángulo θ es igual al ángulo cuya tangente es y', donde y' sabemos que es la derivada de la función en el punto en cuestión. ¿Sí? Bien. Una vez que ya sabemos, tenemos la dirección en términos de la derivada, pues hay que encontrar la derivada, ¿sí? Y esta la encontramos con la fórmula de la derivada de la inversa de la tangente. Y esa derivada es igual a lo siguiente, ¿sí? A la derivada de la función, que en este caso si es y', sería y', entre 1 más la función al cuadrado, ¿sí? Aquí tengo yo la derivada de la dirección respecto a la variable x. Ahora bien, la longitud de la curva, yo sé que su diferencial de longitud, que ya sabemos que es una diferencial de longitud, de la diferencial de longitud yo puedo obtener la derivada de la longitud respecto a la variable x, y esta es la fórmula para encontrar la derivada. Normalmente en los textos se le conoce como diferencial de arco, yo le llamo diferencial de longitud respecto a la variable x, y esta es conocida fórmula de la diferencial de longitud, también conocida como diferencial de arco. Esta es la definición. Bueno, con estos dos sabemos que la derivada de la dirección respecto a la longitud sería algo como esto, ¿sí? Entonces, esta derivada la conozco, por lo tanto, yo obtendría que la curvatura de cualquier función de variable real sería igual a este término entre este término, ¿sí? De θ en dt entre dl en dx, perdón. Entonces, como resultado obtenemos lo siguiente, y' entre esto, pero esto al multiplicarlo por 1 más y' al cuadrado está elevado a la 1 y aquí elevado a la 1 medio, sería la potencias de la misma base, se suman y me quedaría a la 3 medios. Y ya tenemos entonces la definición de curvatura para cualquier función de variable real. Veamos ahora un ejemplo de cómo calcular la curvatura de una función de variable real. Una curva en 2 dimensiones. Bien, hagamos un ejemplo de una curva muy conocida que nosotros sabemos que es la circunferencia. Una circunferencia cuyo ecuación es esta, es una circunferencia con centro en el origen y radio R, ¿sí? De radio R. Vamos a encontrar entonces cuál sería la curvatura de esta circunferencia, de la cual conocemos su radio y tiene centro en el origen. Bueno, vamos a encontrar entonces su curvatura. Partamos de la definición de curvatura que acabamos de ver, en donde vimos que la curvatura era igual a la derivada del ángulo respecto a la longitud, ¿sí? Y justamente llegamos que esta era la definición de curvatura para una curva en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos conocer a y. Bueno, si yo despejo a y de esta relación que me da la curva, en realidad voy a obtener dos funciones, ¿sí? Y igual a la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada con signo positivo, que sería la media circunferencia arriba del eje de las x, y si y es igual a menos raíz de r cuadrada menos x cuadrada, es la función que me determina la otra media circunferencia. Vamos a trabajar en particular la función
de la parte de la media circunferencia sobre el eje de las X, ¿sí? O sea, la parte positiva. Bueno, una vez que ya acordamos eso, ¿qué vemos? Que requerimos la segunda derivada. Entonces hay que derivar esta función primero, ¿sí? Si yo la derivo, pues acuérdense que esto es como tenerla a la 1/2, y sería 1/2 por esto elevado a la menos 1/2, que al bajarla me va a quedar aquí, por la derivada de lo de adentro, que sería menos 2x. Entonces, el 2x con el 1/2 que había se eliminan, y esta sería la derivada. Ahora, lo que yo necesito es la segunda derivada. Bueno, pues la segunda derivada es volver a derivar esto, y este lo podemos encontrar con la derivada de la división de dos funciones, u sobre b. Si yo derivo usando la fórmula de u sobre b, la derivada de u sobre b, obtendría esta expresión. Entonces aquí tengo expresado a la segunda derivada. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito 1 más la derivada prima al cuadrado elevada a 3/2. Bueno, pues entonces voy a encontrar este término. Y este término lo encuentro de la siguiente manera, ¿sí? 1 más y' al cuadrado a 3/2 es igual a 1 más y', pero y', ¿quién es? Es esto elevado al cuadrado, ¿sí? Al elevarlo al cuadrado me queda menos x al cuadrado, pues me queda x cuadrada. Entre esto se va el radical y me queda r cuadrada menos x cuadrada, y todo elevado a la 3/2, ¿sí? Hago el quebrado y el común denominador es r cuadrada menos x cuadrada, que multiplicado por 1 pues me queda r cuadrada menos x cuadrada más x cuadrada, que sea 1, y nada más me va a quedar r cuadrada, elevado a la 3/2, ¿sí? Entonces, si esto yo lo elevo a la 3/2, me va a quedar r cúbica, ¿sí? Se multiplica el 2 por el 3/2 y nada más me va a quedar r cúbica, y entonces el 3/2 nada más me queda en el término de abajo. Entonces ya tengo el numerador y el denominador de la expresión, ¿sí? Entonces voy a dividir este término entre este término. Y bueno, eso nos da la siguiente expresión, ¿sí? Este término y este término. Y obviamente estos dos términos son iguales, se anulan, y me queda menos r cuadrada entre r cúbica, que a final de cuentas nos queda que es menos 1 sobre r. Esto nos está indicando que la curvatura es constante y es igual al inverso del radio de la circunferencia.